Si bien hay muchos jugadores de la NFL que son pilares de su comunidad, ejemplo para generaciones futuras y deportistas de trayectoria inmaculada, hay que ser honestos y admitir que entre ellos hay más de una manzana podrida. Y ojo, aquí no vamos a hablar de uno que otro pecadillo que termina en anécdota y en un cameo en una película de Adam Sandler. Esta lista es el Mean Machine de la vida real. El número 1 te sorprenderá. Bueno, no te sorprenderá, es obvio que es O.J. Simpson. Pero hay algunos que sí te harán pensar en ponerle el doble cerrojo a tu puerta esta noche, por si acaso. Número 10. Plaxico Burress. Empecemos por un crimen que es sangriento, sí, pero no tanto como para quitarte el sueño. Incluso es posible que lo encuentres hasta simpático. Burress fue el héroe de los New York Giants en el Super Bowl 42 al atrapar ese pase inolvidable de Eli Manning. Pero aquí lo recordamos porque en 2008 se disparó accidentalmente en la pierna con una pistola en un club nocturno de Nueva York. El wide receiver no tenía licencia para poseer y portar el arma, así que fue arrestado y sentenciado a 2 años de prisión, interrumpiendo su carrera en el pico de su rendimiento. Volvió brevemente a la NFL, pero nunca recuperó su nivel. En total, Burress terminó su carrera con 64 touchdowns y más de 8,000 yardas por recepción. Pero para muchos es más recordado como la versión real de Cheddar Bob, el amigo de Eminem en 8 Mile que se dispara solo. Ojo, también recordemos que enfrentó cargos por evasión fiscal en 2015, recibiendo libertad condicional tras pagar unos $50,000. Número 9. Dexter Manley. Muchos han olvidado a este dominante pass rusher de los Washington Redskins, quien ganó 2 Super Bowls con la franquicia y acumuló 97.5 sacks en su carrera. Sin embargo, D-Man luchó contra una adicción severa al crack y fue suspendido múltiples veces por violar la política de drogas de la NFL, hasta que finalmente lo expulsaron en 1991. Poco después fue arrestado por posesión, confirmada, y robo, no pudo verificarse, y en 1995 fue sentenciado a prisión. Manley ha hablado abiertamente de su recuperación y de vivir con analfabetismo funcional durante su carrera. Y no, el ser analfabeta no es ningún crimen. De lo contrario, muchos de los que trabajamos en este canal ya estaríamos purgando condena. Número 8. Ray Lewis. Todos podemos coincidir al señalar al linebacker de los Baltimore Ravens como uno de los defensivos más espectaculares y dominantes de todos los tiempos. Pero a nadie se le olvida que el MVP del Super Bowl 35 fue arrestado en el 2000 tras un incidente de acuchillamiento afuera de un centro nocturno en Atlanta, que culminó en doble homicidio. Lewis terminó aceptando un acuerdo para aportar evidencia contra otros implicados y se declaró culpable de obstrucción a la justicia, lo que le ganó una multa y recibir estatus de libertad condicional. Hoy día el caso sigue despertando algo de suspicacia entre quienes opinan que Ray merecía una pena más severa y los que creen que estuvo en el lugar y momento equivocados. Pero nos parece que su enorme talento y la autenticidad demostrada en su arrepentimiento sin duda le jugaron a favor. Número 7. Nate Newton. El rotundo guard, apodado como La Cocina, fue el ancla en la línea ofensiva de los Dallas Cowboys que ganaron 3 Super Bowls en los años 90, abriendo huecos para que Emmitt Smith corriera a sus anchas e interponiendo su sustancial físico entre los defensivos rivales y el quarterback Troy Aikman. Hoy sabemos que esa dinastía tejana tenía, digamos, ciertos problemas de disciplina fuera del terreno de juego. Para muestra, un botón, o mejor dicho, casi 100 kilos de marihuana empaquetada con esmero y transportada a través de las líneas estatales de los Estados Unidos por el discreto Nate, lo que constituyó un delito federal que le llevó a pasar 30 meses en prisión. Y sí, sabemos lo que estás pensando. ¿Por qué no dijo que la droga era para consumo personal? Alguien de su tamaño debe forjar porros igualmente grandes y quizá le hubieran creído. Newton ha dicho que traficaba drogas para mantener su estilo de vida tras el retiro. Para otra vez, mejor dedícate a algo menos riesgoso, como vender sombra, por ejemplo. Número 6. Jamal Lewis. El running back estrella de los Ravens acumuló más de 10,000 yardas por tierra en su ilustre carrera, incluyendo una mágica temporada 2003 registrando 2,066 yardas, la segunda mejor marca en ese momento y actualmente la tercera cifra más alta en una temporada. Pero en 2004 fue arrestado por intento de facilitar un negocio de drogas relacionado con el tráfico de 4 kilos de cocaína, o lo que Nate Newton llamaría una fiestecita tranquila en casa. Jamal fue sentenciado a 4 meses en prisión federal, purgando su condena de enero a junio del 2005 para no interferir con sus deberes en la liga. Muchos a la fecha creen que la sentencia le salió barata. Hoy se sabe que gran parte de su proceder inestable es atribuible a las secuelas del frecuente traumatismo cráneoencefálico durante su etapa como jugador, pero al menos no ha tenido otros incidentes así de graves. Eso sí, si tu apellido es Lewis y juegas en Baltimore, los augurios nunca son nada buenos. Número 5. Kellen Winslow II. No confundir, por favor, con Winslow Sr.,
ilustre miembro del Salón de la Fama. Kellen II siguió los pasos de su padre en la posición de tight end, acumulando más de 5,000 yardas en su carrera. El problema es que su vida personal degeneró en una desastrosa serie de conductas cuestionables y pésimas decisiones. En 2019 fue condenado por múltiples agresiones sexuales, contando entre sus víctimas a mujeres sin hogar y de la tercera edad. El atribulado heredero del apellido Winslow fue sentenciado a 14 años de prisión en el 2021 y sigue recluido en una institución penal del estado de California. El suyo es otro probable caso donde la sospecha de encefalopatía traumática crónica pesa sobre el proceder de un jugador. Número 4. Ray Caruth. El wide receiver de los Carolina Panthers fue seleccionado en la primera ronda del draft de 1997 y pronto comenzó a destacar como una joven promesa en la posición, haciendo mancuerna con Muhsin Muhammad. Sin embargo, en 1999 ocurrió el trágico incidente que truncó definitivamente su carrera. Cherika Adams, exnovia de Caruth, iba al volante de su automóvil siguiendo a Ray, quien conducía su propio vehículo. De pronto el receptor frenó intempestivamente y otro auto se ubicó al lado del de Adams, quien recibió 4 impactos de bala antes de que el misterioso coche se diera a la fuga. La agonizante mujer embarazada de 8 meses logró llamar al 911 y relatar lo sucedido. La policía detuvo a Ray bajo sospecha de conspiración criminal para cometer homicidio, y cuando Cherika perdió la vida días más tarde, el jugador se dio a la fuga, solamente para ser capturado un día más tarde mientras se ocultaba dentro del portaequipajes de su auto. El bebé sobrevivió, pero sufrió daños cerebrales irreversibles. Los abogados del receptor pretendieron achacar todo a un crimen espontáneo ocurrido durante una compra de drogas, pero al final de cuentas se pudo concluir que Caruth había contratado a los pistoleros después de que Adams se negó a abortar. Fue sentenciado a más de 18 años de prisión y liberado en 2018. Número 3. Lawrence Phillips. Aquí otro ejemplo de lo que la excesiva tolerancia ante el talento puede provocar entre los atletas profesionales. Phillips fue un running back colegial cuyo futuro profesional lucía brillante. Tras destacar en la Universidad de Nebraska, los problemas no se hicieron esperar. Primero fue un incidente de violencia involucrando a otro estudiante, seguido de un escándalo por asociación con un agente en desafío a las reglas de la NCAA. Estos problemas afectaron su posición en el draft, donde los Rams le eligieron con el 6º pick general, pese a que los scouts le consideraban como el mayor talento disponible. Lawrence duró un solo año en St. Louis, en constantes conflictos de disciplina. De ahí pasó a Miami y la historia fue la misma. Así que se refugió en la NFL Europa con los Barcelona Dragons, solamente para regresar a una turbulenta y breve temporada final con San Francisco, su última en la liga. Los 49ers lo cortaron al final de una temporada donde solo participó en 8 juegos, llenos de indisciplina y desencuentros con el staff de coacheo. Lo que sobrevino fue mucho peor. Atropelló intencionalmente a unos adolescentes durante una disputa. Luego intentó asfixiar a su exnovia mientras discutían. Estos incidentes le llevaron a enfrentar un juicio durante el cual sobrevinieron múltiples agravantes. Phillips fue sentenciado a 31 años de cárcel. En 2015 asfixió hasta la muerte a su compañero de celda. Y finalmente en 2016, Phillips fue hallado sin vida en un aparente suicidio. Esta pudo haber sido la mayor historia cautelar de talento desperdiciado en la NFL hasta que... Número 2. Aaron Hernandez. Una estrella emergente como tight end de los New England Patriots, formando una demoledora dupla con el imponente Rob Gronkowski. Incluso el coach Bill Belichick consideraba a Aaron superior a Gronk en cuanto a habilidades dentro de la posición. Parecía que su talento terminaría inmortalizado en el Salón de la Fama, pero en 2013 fue arrestado por el asesinato de Odin Lloyd, el novio de su prometida. Mientras se enfrentaba el juicio por estos cargos, comenzaron a investigarse otros incidentes violentos donde también se le pudo encontrar responsabilidad, por lo que eventualmente fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2017, Hernández se suicidó por ahorcamiento en su celda. Exámenes posteriores revelaron que sufría de encefalopatía traumática crónica severa. Su caso conmocionó al mundo del deporte y encendió alarmas sobre el tema de la salud mental en la NFL. No vamos a llamar honoríficas a las siguientes menciones, pero todas ellas merecen nuestra atención por diversos motivos. Jim Brown, quien pasó varios meses en prisión tras acusaciones de violencia doméstica y vandalismo. Lawrence Taylor, inculpado por posesión de cocaína y por intentar contratar a una menor con fines sexuales. Henry Rocks III, quien actualmente purga una condena por homicidio vehicular tras el atropellamiento de una joven y su perro mientras conducía a 251 km/h. Y Donté Stallworth, quien también pasó tiempo en prisión por atropellar a un peatón mientras operaba un vehículo bajo los efectos del alcohol. Número 1. O.J. Simpson. Una leyenda del deporte y figura mediática. O.J. Simpson fue el primer jugador en correr más de 2,000 yardas en una temporada. Pero en 1994, el mundo entero se paralizó cuando el jovial y popular O.J. fue acusado del asesinato de su ex esposa Nicole Brown y de Ronald Goldman.
Ya saben la historia, docenas de patrullas persiguiendo la Ford Bronco de O.J. a baja velocidad por los freeways de Los Ángeles, el circo mediático que desató su captura, el juicio que terminó con el inverosímil veredicto de inocencia, la polémica suscitada por la conducta cínica de Simpson en los años subsecuentes, el juicio civil donde se le fincó responsabilidad por los asesinatos y que le llevó a la ruina económica, el libro If I Did It, donde prácticamente confesaba los asesinatos con un cinismo sin precedentes. Y al final el arresto en Las Vegas al intimidar, robar y amenazar a un gestor de memorabilia con el que tenía tratos para vender algunas piezas de sus gloriosos años como jugador. En 2007, O.J. fue condenado por robo a mano armada y secuestro en Las Vegas, y pasó 9 años en prisión, reducido a una simple sombra de quien alguna vez fuera el máximo ídolo en la NFL. Y si te estás preguntando por qué no incluimos en esta lista a cierto mataperros asqueroso, te estamos preparando un video exclusivo con todo su ascenso y caída en la NFL. Todavía hay otros casos de jugadores que terminaron vistiendo el uniforme naranja de los presidiarios, así que puedes mencionarlos en los comentarios. También dale like al video, suscríbete al canal, activa notificaciones, hazle una llamada a tu abogado y sigue consumiendo los contenidos más interesantes del fútbol americano en 1º y 10.